A mí me toca hablarles del tema de hemofilia A y B. Voy a intentar hacer amigable la charla porque hablar de hemofilia A y B nos podría llevar un congreso completo que dura una semana normalmente. Entonces, vamos a, en los próximos minutos, a hacer como un breve resumen de lo que es esta enfermedad, que implica obviamente hoy día muchos avances en cuanto a nuevos tratamientos. Entonces, hay mucho que hablar de la hemofilia. La historia nos dice que es una enfermedad de reyes, de gente ahí como muy importante, y esto está ya reportado en la literatura desde 1700, más o menos, ¿no? Con la población judía, cuando tenían las hemorragias durante la circuncisión, etcétera, y pues no se sabía nada de la enfermedad hasta que se documenta que esta población que sangraba, que generalmente eran obviamente los varones, las madres eran quienes transmitían la enfermedad, los hombres padecían la enfermedad y se vinculó esta herencia ligada al cromosoma X. Entonces, la hemofilia es una enfermedad hereditaria, la vamos a definir como la hemofilia clásica A, como una enfermedad hereditaria en la cual vamos a tener una deficiencia en la síntesis del factor 8, la hemofilia B como una deficiencia congénita en la síntesis del factor 9, y nada más como un punto importante, la hemofilia adquirida es una enfermedad autoinmune en la cual se forman autoanticuerpos contra el factor 8 de la coagulación. Es importante mencionar que la hemofilia es el segundo trastorno hemorrágico más común. El primer trastorno hemorrágico más común es la enfermedad de von Willebrand. ¿Sí? Entonces, es nada más recordar que es un defecto en la hemostasia secundaria, ¿no? La enfermedad de von Willebrand es un defecto en la hemostasia primaria. De todas las enfermedades hemorrágicas, vamos a ver que después de la hemofilia hay otros factores de la coagulación que pueden estar deficientes. Tenemos, por ejemplo, después de la hemofilia clásica, la deficiencia de factor 7 es la deficiencia congénita también que le sigue en orden de frecuencia, ¿no? Y posteriormente tenemos otras como la parahemofilia, que sería la deficiencia de factor 5. Entonces, les decía, la hemofilia es una enfermedad ligada al cromosoma X. Esto quiere decir que las mujeres serán portadoras y los hombres serán quienes padezcan la enfermedad. Hay obviamente puntos importantes a este respecto y tenemos dos escenarios en los cuales una mujer puede tener la enfermedad. Uno sería que exista el síndrome de Turner y la otra el fenómeno de lionización, en donde se inactiva el cromosoma X que no contiene la alteración y solamente se expresa la actividad del cromosoma X portador del gen de la hemofilia, y ahí es donde la mujer podría tener como tal manifestaciones hemorrágicas. Hay que recordar también que aun cuando es una enfermedad adquirida existe un 30% de mutaciones espontáneas y por tanto podríamos tener un historial familiar de no hemorragia y que un sujeto pudiera debutar con hemofilia como primer elemento familiar. Es mucho más frecuente la hemofilia A, se describe en el mundo 1 en 5,000 nacimientos y en hemofilia B 1 en 30,000. Vamos a clasificar a esta entidad en leve, moderada y grave. Leve cuando la actividad del factor esté por arriba del 6%, moderada cuando esté entre 1 y 5% y grave cuando la actividad sea menor del 1%. Como les decía, por regla general, de acuerdo con lo que está reportado en la genética, las portadoras serán las responsables de transmitir ese cromosoma X a los hijos, que serán los afectados de la hemofilia. Hay un 25% de probabilidades de que la hija de una de las portadoras pueda también ser portadora, y por regla general las hijas del paciente con hemofilia serán portadoras. Esto es nada más como
una breve revisión de la estructura del factor 8, recordar que tiene varios dominios, el dominio A1, A2, dominio B, A3, C1, C2, cada uno de ellos tiene funciones específicas, ¿no? Tanto la unión con el factor von Willebrand como para el desarrollo de inhibidores o en el caso de la hemofilia adquirida, la unión al factor 9, entonces son varios dominios que van a tener un papel importante en toda esa parte de la fisiología de la hemostasia secundaria. Es una molécula más pequeña en relación con el factor 9, que es una molécula mucho más grande, y esto, hablando desde el punto de vista de terapia génica, por ejemplo, tiene relevancia porque es más fácil sintetizar factor 8 que factor 9 como tal. La vida media del factor 8 oscila más o menos entre 8 y 12 horas, la vida media del factor 9 aproximadamente de 18 horas. Y las mutaciones que están involucradas en el desarrollo de la hemofilia, pues hablando específicamente del factor 8, la más común sería la inversión del intrón 22, que representa más o menos la mitad de todos los casos de la hemofilia y que casi siempre va a ser vinculada con hemofilia grave, menos del 1% de actividad del factor 8, puede haber transposición de bases únicas, sustitución de algún aminoácido, esto lo vemos sobre todo en casos de hemofilia leve, de lesión de nucleótidos o mutaciones puntuales sin sentido que tienen que ver también con casos de hemofilia leve a moderada. En el caso del factor 9 podemos tener la mutación CRISMAS, ¿no? que es de las más comunes, al igual que las sustituciones de lesiones o adiciones que son mutaciones puntuales en el gen que codifica a este factor. Puede haber un fenotipo Leiden, no confundirlo con el factor Leiden, ¿no? que es del 5, mutado, ¿no? Es un fenotipo diferente que tiene que ver con el factor 9 y que nos va a hablar obviamente de un defecto en la síntesis de este factor de la coagulación. Tenemos otras como el fenotipo Brandenburg o mutaciones que afectan procesos post-transcripción y que tienen que ver con el desarrollo de hemofilia, sobre todo de leve a moderada. Esto de las mutaciones es muy importante porque vamos a ver que para el desarrollo de inhibidores, ¿no? Por ejemplo, las mutaciones que afectan al intrón 22 pueden estar vinculadas con un mayor riesgo de desarrollo de inhibidores o las que tienen que ver con las moléculas de histocompatibilidad clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad. Se puede hacer un diagnóstico prenatal, se puede hacer un rastreo de portadoras, esto lo vamos a ver más adelante, y es importante, les decía, para predecir el desarrollo de inhibidores. En el caso de las portadoras podemos hacer un análisis de mutación genética directa, sobre todo buscando esta inversión del intrón 22. Se pueden hacer también detecciones de mutaciones en el factor 9 y es común observar que la actividad del factor 8, en el caso de las portadoras de hemofilia clásica A, pues van a tener una actividad del factor coagulante menor al 35% sin que esto se manifieste directamente con fenómenos hemorrágicos. Obviamente, tomando en consideración lo que les mencioné de aquellas que tienen mosaicismos o la que tiene el fenómeno de lionización. El diagnóstico prenatal, pues obviamente se hará de manera inicial con el diagnóstico, con determinación del género, ¿no? Obviamente si es un hombre, habrá una mayor búsqueda intencionada de si existe o no esta posibilidad, si es hijo de una portadora, a través de una muestra de vellosidades coriónicas, se puede hacer en su momento por amniocentesis o muestra de sangre fetal para hacer la búsqueda mediante métodos antigénicos de la cantidad de factor 8 o 9 que esté presente en esa muestra. Y ya en el diagnóstico postnatal se puede hacer una medición en sangre de cordón también de la actividad del factor 8 o 9 cuando se tenga la sospecha. Hay que recordar que al nacimiento los niños tienen cierta deficiencia de factores dependientes de vitamina K, por lo que el factor 9 pudiera estar disminuido en su actividad y esto generarnos una cierta confusión al momento del diagnóstico. Si tenemos sospecha de que el sujeto que nace tiene o es portador de hemofilia, pues evitar
manipulaciones que puedan generar hemorragia y tampoco se aconseja transfusiones intrauterinas por el riesgo de desarrollar inhibidores. Al ser un defecto de la hemostasia secundaria, vamos a ver que las manifestaciones hemorrágicas van a oscilar sobre todo en sitios musculares, articulares, sistema nervioso central y aparato gastrointestinal. Las manifestaciones de hemorragia dependerán obviamente de la severidad de la hemofilia. Un paciente con hemofilia leve es raro que presente alguna manifestación hemorrágica, a menos que se someta a algún procedimiento invasivo. Es más común observar estos fenómenos hemorrágicos en alguien que tiene hemofilia moderada o grave. Y de hecho, en el caso del paciente o del sujeto que tiene hemofilia grave, es común las hemorragias espontáneas. Entonces, el rango de severidad correlaciona con los niveles del factor. La incidencia combinada de hemofilia A y B es de 1 en 5,000 nacimientos, o sea, se puede tener los dos factores. Y les decía que 80% de los casos van a ser de hemofilia A. En la estadística de la Federación Mexicana de la Hemofilia o de la República Mexicana de la Hemofilia, se tiene contemplado un censo de aproximadamente 6,022 pacientes con hemofilia y de estos la mayor parte, cerca de 5,000, corresponden a hemofilia A y cerca de 1,100 son pacientes con hemofilia B. La mayoría de los casos van a ser hemofilia grave y no hay una diferencia clínica entre una hemofilia A y una hemofilia B. Los graves sangrarán igual, entonces no hay manera de decir si sangra más de determinada articulación o si hace más hemorragia del sistema nervioso, puede ser hemofilia A que hemofilia B. Tienen el mismo patrón de hemorragia, tienen